En esta clase vamos a mirar cómo utilizar o cómo determinar si un conjunto dado es linealmente independiente o no, utilizando la condición necesaria y suficiente de independencia lineal, que es la que demostramos en la anterior vez, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar en R3, ¿sí? Y si damos un ejemplo de un conjunto de vectores, como por ejemplo el conjunto 1, 4, 3, 2, 3, 1 y 5, 0, 4. ¿Sí? Si nosotros tenemos este conjunto de vectores y nos preguntamos, ¿A es linealmente independiente? Muy bien, para ver si es linealmente independiente, entonces lo que vamos a hacer es utilizar la condición necesaria y suficiente, es decir, la única combinación lineal de estos tres vectores que dé por resultado el vector nulo tiene que ser sí o sí la que tiene todos los escalares iguales a cero. Entonces podemos plantear una combinación lineal, como estoy haciendo en este caso, ¿sí? De los tres vectores, ¿sí? Ahora me comí una coma, igualada al vector nulo en R3, que en este caso es 0, 0, 0. ¿Sí? Y bueno, entonces ahí hacer el planteo correspondiente. En este caso tendríamos alfa más 2 beta más 5 epsilon igual a 0, mirando las primeras componentes, ¿sí? Luego tendríamos, mirando las segundas componentes, 4 alfa más 3 beta más 0 igual a 0. Y mirando las últimas componentes, 3 alfa más beta más 4 epsilon igual a 0. Este sistema de ecuaciones, como es un sistema de ecuaciones homogéneo, ya hemos hablado de esto, que tiene solución sí o sí. La cuestión es ver si tiene infinitas soluciones o ninguna solución. Y a ver si yo puedo de alguna manera llegar a determinar si son infinitas o si no es ninguna, ¿sí? Perdón, o si es una sola. Si es una sola, va a ser linealmente independiente porque querría decir que la única combinación lineal que da por resultado el vector nulo es la que tiene todos los escalares nulos, que es una de las que ya sabemos que es solución. Muy bien. Para esto vamos a hacerlo de dos maneras, ¿sí? Yo lo voy a hacer resolviendo el sistema y también lo voy a hacer planteando el determinante, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo podría decir, bueno, a partir de esta ecuación tengo que beta es menos 4 tercios de alfa y con mucha paciencia reemplazar este valor en la primera ecuación. A ver, si yo lo reemplazo en la primera ecuación voy a obtener alfa 2 por 4 tercios es menos 8 tercios de alfa, ¿sí? Cambiando beta por menos 4 tercios alfa, más 5 epsilon igual a 0. Y si lo cambio acá, me va a quedar 3 alfa menos 4 tercios de alfa más 4 epsilon igual a 0. ¿Sí? En definitiva, si vuelvo a armar el sistema de ecuaciones con las dos ecuaciones que me quedaron, que son esta y esta, obtendré alfa menos 8 tercios de alfa es menos 5 tercios de alfa más 5 epsilon igual a 0. Y acá tenemos 3 menos 4 tercios de alfa, que es 5 tercios de alfa más 4 epsilon igual a 0. ¿Sí? Muy bien, este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Como es muy obvio que estas dos incógnitas son, o estos dos términos son opuestos, si yo sumo estas ecuaciones, ¿no? Obtengo 5 más 4, 9 epsilon, porque menos 5 tercios alfa más 5 tercios de alfa se me iría. 9 epsilon igual a 0, lo que implica que epsilon es igual a 0. Y ahí empiezo a ir para atrás. ¿Por qué digo ir para atrás? Bueno, porque si epsilon es igual a 0, tomo esta ecuación, por ejemplo, bueno, toda la ecuación tengo que tomar, es decir, tomo esta ecuación y al reemplazar obtengo menos 5 tercios de alfa más 0, porque epsilon vale 0, es igual a 0. Con lo cual alfa es igual a 0. Acá tendría entonces esta solución. Y finalmente, por ejemplo, beta lo voy a obtener porque como alfa es igual a 0, también en este caso beta es igual a 0. O sea que estoy diciendo que la solución de este sistema es alfa 0, beta 0, epsilon 0, es decir que el conjunto A sí es linealmente independiente, porque la única combinación lineal que da por resultado el vector nulo es la que tiene todos los escalares iguales a 0.
Otra forma de pensar el ejercicio, otra forma, sin necesidad de que hagan las dos formas, ¿no es cierto? Cada uno puede elegir una forma o la otra, es usar lo que uno sabe de sistemas de ecuaciones, que recuerdo que el razonamiento era, esto es un sistema homogéneo, por lo tanto, tiene solución sí o sí, siempre tiene solución. ¿Mm? Y como es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, sabemos que para que tenga solución única, lo que tenemos que pedir es que el determinante de la matriz de coeficientes sea distinto de cero. Si no, para que tenga infinitas soluciones, lo que vamos a buscar es que el determinante de la matriz sea igual a cero. Bueno, a ver, el determinante de la matriz de coeficientes va a ser, 1, 2, 5, luego tenemos 4, 3, 0 y luego tenemos 3, 1, 4. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que calcular es este determinante, ¿sí? Yo quise explicar con mucho detalle todo lo que vamos haciendo, ¿sí? Para evitar, depende digamos en dónde, por qué hayan venido a ver este video y en dónde estén cursando, para evitar cosas automáticas, ¿no? Porque una forma o algo que yo he escuchado muchas veces que se dice es, bueno, poné los vectores como columnas, saca el determinante y si el determinante le pasa una cosa es LD, si el determinante le pasa otra cosa es LI. Bueno, todos esos razonamientos que hay en el medio, en realidad si yo se los digo así, es un método totalmente carente de sentido. La idea es que se entienda qué es lo que estamos haciendo. En realidad es cierto, si uno toma los vectores y los pone como columnas y saca el determinante de eso, ¿sí? El determinante debería dar distinto de cero. ¿Sí? Lo que pasa es que eso también tiene que ver con la teoría de matrices, ¿sí? Muy bien, no quiero ser muy redundante en esto, ¿sí? Simplemente me gusta que se entiendan de dónde salen las cosas y no solamente que sea un instructivo. Bueno, entonces calculamos este determinante. En este caso podemos hacer 1 por 3014. Lo voy a desarrollar, sí, por esta columna. Menos 4 por 2514. Y finalmente más 3 por 2530, ¿sí? Y hago la cuenta, a ver qué me da. Esto me da 1 por 12, menos 4 por, y acá me da 8 menos 5, 3, menos 4 por 3. Esto me va a dar 0, más 3 por, y acá me daría menos 8. Esto me va a dar 0, o sea que esto me terminó dando menos 24. Eso implica, ¿sí?, que tenga solución única. Por lo tanto, llegamos exactamente a lo mismo, a que A es linealmente independiente. Muy bien. Vamos a mirar algunos otros ejemplos, ¿sí?, pero en subespacios, en espacios vectoriales que no sean R3, R4, que ya hemos visto unos cuantos ejemplos. Bien, trabajemos en el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 4 o el vector nulo, ¿sí? Y vamos a considerar el conjunto C dado por los siguientes vectores: x cuarta, x cuadrado, 1 más x cuadrado, 3 menos x cuarta. Y vamos a ver si es linealmente independiente o no. ¿Sí? Entonces, para saber si C es linealmente independiente, lo que tendría que plantear es una combinación lineal de estos vectores que dé el vector nulo, en este caso el polinomio nulo. Vamos a hacer eso. Alfa por x a la cuarta, más beta por x al cuadrado, más epsilon por 1 más x cuadrado, más, no sé, hoy puse por, más tita por 3 menos x cuarta. Y esto me tendría que dar el polinomio nulo. Muy bien, entonces la idea sería hacer algunas operaciones acá. Alfa por x cuarta más beta x cuadrado. Acá me va a quedar más epsilon x cuadrado más 3 tita menos tita x cuarta. Esto igual a 0. Ahora vamos a hacer, sumamos los términos que tienen x cuarta. Sumamos como un polinomio, ¿no? Va a quedarme alfa menos tita por x a la cuarta. Sumamos los que tienen x cuadrado, es decir,
beta más epsilon por x al cuadrado. Y luego nos quedan los términos independientes. Me quedó acá en este caso epsilon más 3 tita. ¿Sí? Lo voy a poner entre paréntesis como para indicar que es el término independiente. Ahora, para que un polinomio dé por resultado el polinomio nulo, todos sus coeficientes tienen que ser nulos. ¿Sí? Es la única chance que me da. Y los coeficientes en este caso son alfa menos tita, que es el primer coeficiente, beta más epsilon y epsilon más 3 tita. ¡No! A ver, epsilon más 3 tita. Perfecto. Este es el sistema de ecuaciones que me quedó en este caso para ver si este conjunto es linealmente independiente o no. Bueno, vamos a ver si de acá podemos deducir que la única combinación lineal que tenemos posible es la que tiene todos los escalares nulos. Tendríamos que hallar el valor de alfa, beta, epsilon y tita, ¿sí? Y acá, como esto no es una matriz de 4×4, porque tengo 3 ecuaciones y 4 incógnitas, no voy a poder utilizar lo que sabemos de determinantes. Así que vamos a analizar el sistema así como está. De acá sacamos la conclusión que alfa tiene que ser igual que tita. Ahora, al reemplazar esta cuestión acá, ¿sí? Bueno, en realidad no tenemos nada para reemplazar, ¿no? Porque como alfa es igual a tita, nos va a quedar para considerar beta más epsilon igual 0 y epsilon más 3 tita igual 0. A partir de esta ecuación podríamos decir que epsilon es menos beta, ¿no? Y al reemplazar en esta ecuación nos va a quedar que menos beta más 3 tita es igual a 0, con lo cual 3 tita es igual a beta. Y no llegamos a más nada que esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos 3 ecuaciones y 4 incógnitas, ¿sí? Si tenemos 3 ecuaciones y 4 incógnitas, muy probablemente una incógnita o varias incógnitas nos queden en función de las otras. Entonces acá, fíjense qué ocurre. Al nosotros tener todas estas relaciones, nosotros tenemos, a ver, alfa igual tita. Alfa igual tita. Tenemos epsilon igual a menos beta, ¿no? Epsilon igual a menos beta. Y también tenemos que beta es igual a 3 tita. Lo ideal sería tratar de poner todo en función de alguna de las letras, ¿sí? Entonces acá nos quedó alfa es igual a tita, beta es igual a 3 tita y epsilon es igual a menos beta, pero si cambiamos beta por 3 tita nos quedaría que epsilon es igual a menos 3 tita y ahí nos quedaron todas las letras en función de tita. Es decir, que el conjunto solución de esto, ¿sí? Si nosotros ponemos alfa, beta, epsilon, tita como cuaterna, sería el conjunto de todas las formas que tienen que ver con tita, 3 tita, menos 3 tita, tita. ¿Sí? O sea, cambié alfa por tita, beta por 3 tita, epsilon por menos 3 tita y tita lo dejé igual. Todos estos vectores, los vectores que tengan esta forma son solución de esto. ¿Qué quiere decir? A ver, por ejemplo, si yo tomo el vector 1, 3, menos 3, 1. 1, 3, menos 3, 1. ¿Sí? Si yo pongo 1, 3, menos 3, 1 a los escalares, este era el primero, este era el segundo, este era el tercero y este era el cuarto, este vector responde a esta forma y miren qué pasa. Si yo pongo en la consigna general, ¿no? en este planteo que hicimos inicialmente, 1 por x cuarta más 3 por x cuadrado más menos 3 por 1 más x cuadrado más 1 por 1 más x cuarta. Esta es una combinación lineal de los vectores de C que no tiene todos los escalares nulos, ¿no? Tengo este escalar, este escalar, este escalar y este escalar, ninguno es nulo, ¿sí? Bueno, pero si hacemos esta cuenta obtenemos x cuarta más 3x cuadrado. Al hacer la distributiva acá obtenemos menos 3 menos 3x cuadrado. Y al hacer acá la otra distributiva obtenemos más 1 más
x cuarta, ¿no es cierto? Ah, no, acá me confundí, no es un 1, es un 3. Cualquiera puse acá, es 3 menos x cuarta. Lo vamos a corregir. Es 3 menos x cuarta, lo copié mal. Si no, va a dar cualquier cosa. 3 menos x cuarta. Eso hace que esta última distributiva también esté mal. La corrijo. Entonces acá nos quedaba 1 por 3, 3. ¿No? 1 por 3, 3, menos x cuarta. Hagamos la cuenta de esto. Esto se va, da 0. Este da 0. Este da 0. ¿Qué me dio? El vector nulo. Encontramos una combinación lineal que no tiene todos los escalares nulos y sí da el vector nulo. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Que no. Ya que no es cierto que la única combinación lineal que da por resultado el vector nulo es la que tiene todos los escalares iguales a 0. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos fácilmente verificar si un conjunto es linealmente independiente o no. Para cerrar la clase vamos a hacer un ejemplo más en el espacio C cuadrado. Vamos a considerar el espacio vectorial C cuadrado, ¿sí? Como R espacio vectorial. Primero, ¿sí? Y luego lo vamos a considerar como C espacio vectorial. Vamos a considerar el conjunto formado por estos dos vectores, 1i y el otro va a ser i menos 1. Y vamos a ver si es linealmente independiente. Recordemos que vamos a hacernos la pregunta sobre el cuerpo de los reales y luego sobre el cuerpo de los complejos. Para que sea linealmente independiente como R espacio vectorial, lo que tendríamos que considerar es una combinación lineal de reales, o sea, alfa por 1i más beta por i menos 1 igual al vector nulo, ¿sí? Y acá en este caso es relativamente sencillo probar esto. Acá nos va a quedar, si yo miro las primeras componentes, me va a quedar alfa más beta i en la primera componente. Y en la segunda componente me va a quedar alfa i menos beta, ¿no es cierto? Y esto tendría que ser igual al vector nulo. Esto implicaría inmediatamente que alfa más beta i tiene que ser igual a 0. Y que alfa i menos beta tiene que ser igual a 0. Ahora, para que alfa más beta i sea igual a 0, de acá ya se deduce solo que alfa y que beta son 0, porque la única manera de que esto me dé 0 es que los dos sean 0. Y lo mismo pasa para la parte de abajo, por lo tanto, alfa igual beta igual 0 implica inmediatamente que este conjunto de vectores es linealmente independiente, tomándolo sobre el cuerpo de los reales, ¿sí? Entonces A es linealmente independiente en este caso. Ahora, si nosotros trabajamos sobre el mismo espacio vectorial, pero como un C espacio vectorial, o sea, trabajando sobre el cuerpo de los complejos, este numerito que voy a poner como escalar tiene que ser un número complejo, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo así, vamos a poner A más BI por 1i más c más di por i menos 1 debería ser igual al vector nulo, ¿sí? Y bueno, entonces acá nos va a quedar, en el primer complejo nos va a quedar a más bi por 1, que es lo mismo. Y después acá me va a quedar ai más bi cuadrado, ¿sí? Después vamos a recordar que i cuadrado es menos 1. Más, y acá nos va a quedar, a ver, ci más di cuadrado, y en la última componente menos c menos di. ¿Sí? Todo esto me tendría que dar igual al vector nulo. Ahora, recordando que i cuadrado es el cuadrado de la unidad imaginaria, que es menos 1, esto me quedaría a por i menos b. Y lo mismo acá me va a quedar c por i menos d. ¿Sí? Con esa cuenta que hicimos ahí como para ayudarnos, nos va a quedar. En la primera componente nos va a quedar a más bi más ci menos d.
A más BI más CI menos D. Y en la segunda me va a quedar AI menos B, ¿qué más? Menos C menos DI. Menos C menos DI. Esto implicaría que toda esta parte tiene que ser igual a 0. La voy a acomodar en parte real y parte imaginaria. O sea, me va a quedar A menos D. Mirando la primera componente, ¿no? A menos D. Más B más C y tiene que ser igual a 0. Acomodé esto en parte real, y parte imaginaria. Y acá tendría menos B menos C más A menos D y tiene que ser igual a 0, ¿sí? Repito y repaso un poco lo que estuve haciendo, ¿sí? Lo que hice fue comparar esta primera componente con esta primera componente acá. Pero lo que hice fue, tomo partes reales, que son A y menos D, que serían estas de este paréntesis. ¿Está bien? Y después tomo partes imaginarias, que vendrían a ser esta B y esta C, que son las que puse acá, ¿no? Por eso me quedó de esa manera la suma. Y luego lo otro que hice fue mirar la segunda parte, es decir, comparé la segunda componente con la segunda componente, que es lo que hice acá. Como vemos, tengo parte real menos B menos C, que es la que puse en este primer paréntesis, y la parte imaginaria es la A y la menos D, ¿no? La A y la menos D, que es la que apareció acá, ¿sí? Muy bien. Ahora, de la primera de las ecuaciones, para que un número complejo sea igual a 0, tanto la parte real como la imaginaria tienen que ser igual a 0. Entonces, desde acá deduzco que A menos D tiene que ser igual a 0, que B más C tiene que ser igual a 0. Pero de la otra parte deduzco menos B menos C igual a 0. Y la otra tiene que ser A menos D igual a 0. Me quedó un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas que tendré que resolver. Ahora, para resolver este sistema cómodamente nos damos cuenta, por ejemplo, la primera y la última ecuaciones están repetidas. Voy a sacarlas, no es necesario pedir dos veces lo mismo, ¿sí? Y lo otro que nos vamos a dar cuenta es que estas ecuaciones, si bien no están repetidas, son equivalentes. Porque pedir que B más C sea igual a 0 es lo mismo que pedir que menos B menos C sea igual a 0. De hecho, si yo despejo de acá, lo que obtengo es que uno tiene que ser el opuesto del otro. C igual a menos B. Y acá lo mismo. Entonces de acá, si yo despejo, voy a obtener que A tiene que ser igual a D. Y esta es una relación que después no voy a poder usar acá, ¿sí? Fíjense que de estas dos, que son las únicas dos que me quedan, puedo sacar que B es igual a menos C y nada más, ¿sí? Entonces, como verán, la solución de esto podría escribirlo como A, B, C tiene que ser menos B, o sea que puedo poner menos B, y D tiene que ser igual a AB menos BA. Quedaría la solución en este caso. Esto quiere decir que no es la única solución la que tiene todos los escalares iguales a 0. Si yo pongo, por ejemplo, 2, 0, 0, 2, ¿sí? 2, 0, 0, 2, ¿sí? Estaría tomando, por ejemplo, a ver, A más BI es el primer escalar, que sería 2, ¿no es cierto? A ver, vamos a hacerlo acá. 2002 querría decir que yo estoy tomando el primer escalar 2, ¿no? Porque es A más B. Y C más DI, el segundo escalar 2i, ¿no? Entonces, si yo tomo el primer escalar 2, me va a quedar 2 por 1i. Y si yo tomo el segundo escalar 2i, me va a quedar 2i por i menos 1, ¿no? Si hacemos esta cuenta nos va a quedar 2, 2i más 2i cuadrado menos 2i. Pero 2i cuadrado es menos 2. Y entonces ahí es donde me quedó el 0, 0. O sea,
armé una combinación lineal de los vectores que tiene el conjunto en donde los escalares son 2 y 2i, o sea, no son todos nulos, pero me dio el vector nulo. Eso quiere decir que este conjunto A no es linealmente independiente como C, tomándolo como C espacio vectorial. ¿Sí? Esto es una conclusión muy interesante y muy importante también para distinguir que depende de qué cuerpo tome yo, el espacio vectorial cambia totalmente. ¿Sí? Entonces habrá que mirar si se trata de, en este caso, bueno, porque nosotros lo hemos planteado así, ¿no es cierto? Pero se ve que depende del cuerpo si el conjunto es linealmente independiente o no lo es. Muy bien. Bueno, de esta manera vamos a cerrar esta clase, ¿sí? Y vamos a hacer en la clase próxima algunos ejercicios más sobre independencia lineal.